Padre Celestial, te amamos. And we're thankful for you. Y estamos agradecidos. We're thankful for everything you've done in our lives. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Forgiveness, salvation, Perdón, salvación, new life, nuevas vidas, hope. esperanza. You have carried us this far. Nos has traído tan lejos. And we're trusting you to carry us all the way. Y estamos confiando que nos vas a llevar contigo. We believe there are greater things ahead. Creemos que hay cosas mayores por delante. Would you speak to us today ¿Podrías hablar a nuestras vidas hoy? and show us a vision of what you have in store for us? Y mostrarnos una visión de lo que tú tienes para nosotros. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen, amen, amen. Today's message is called Solo Dios. El mensaje de hoy se llama Solo Dios. Dios. Over the last 7 years in our church, God has taken something from just a small group of people and turned it into a big group of people. En los últimos años en nuestra comunidad Dios ha convertido un pequeño grupo en un gran grupo. We're not the smartest people, we're not the cleverest, we don't have the best strategy, but God has been moving through us. No somos la gente más lista, no tenemos las mejores estrategias, pero Dios se ha movido a través de nosotros. And from very humble beginnings, God has been able to use us as a church to influence thousands of people. Y de ser un comienzo muy humilde, Dios nos ha tomado para ser una comunidad que ha influido a miles de personas. And through the different parts of the journey, we have learned different lessons. Y en todo ese camino, en esos caminos que hemos llevado, hemos aprendido diferentes lecciones. In the beginning, we had no money and no people and no momentum. En el principio no teníamos dinero, no teníamos personas y no teníamos momentos. So we were desperate for God to do something. Así que estábamos desesperados porque Dios hiciera algo. We were on our knees, we had no other options but for God to move in our church. No teníamos otra opción más que doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que hiciera algo. And God did move and He made a massive impact. Y Dios se movió e hizo un impacto masivo. But something happens when God moves and He begins to provide. It can get comfortable after a while. Pero algo sucede cuando Dios empieza a proveernos que nos volvemos muy cómodos con lo que ya tenemos. All of a sudden we have buildings and money and people. De pronto ya tenemos edificio, ya tenemos dinero, ya hay personas, A good reputation, there's people following us. buena reputación, la gente nos está siguiendo. And if we're not careful, we were desperate for God to move and relying on that. Pero si no tenemos cuidado y empezamos a olvidar que Dios es lo importante, But we can end up relying on ourselves. y empezamos a construirnos a nosotros mismos. And maybe you've experienced this in your own life. When you first came to know Jesus, you were desperate for Him. Y quizás eso pudiste haber experimentado cuando conociste a Jesús. Al principio estabas desesperado por él. But then you can become comfortable in following Him and not rely on Him as much Y anymore. después te convertiste muy cómodo, muy pasivo, y ya no fuiste el mismo que fue en el principio. And this is what happened to me in my leadership and in our church. Eso es lo que pasó conmigo en mi liderazgo, en nuestra iglesia. We grew, but then we plateaued, we slowed down. Crecimos, pero después nos acomodamos. And I was complaining to God one day about why it had stopped, the momentum had stopped. Y me empecé a quejar con Dios de por qué el momentum se había detenido y como que nos acomodamos. And I was hoping God would say the problem was out there. Y empezaba yo a decirle a Dios, este es el problema. But instead God spoke to me and said, I was the problem. Pero en lugar de eso, Dios habló a mi vida y me dijo, no, tú eres el problema. He said to me, Él me dijo, Joel, I don't want to share my glory with you. yo no quiero compartir mi gloria contigo. I want the story of your church Yo quiero que la historia de tu iglesia to be solo Dios. sea solo Dios. And God wants the story of your life
and of this church to be solo Dios. Y Dios quiere que la historia de este lugar y de tu vida y tu familia sea solo Dios. Let me explain it to you this way. Déjame explicártelo de esta manera. We don't want our lives to add up and make sense. No queremos que nuestra vida pierda el sentido común que llevamos. Like I came from this family O sea, yo vengo de esta familia and I had these friends y tengo estos amigos and I went to this school y tuve estos amigos y fui a esta escuela and I had these opportunities. y tuve estas oportunidades. And so here's the result of my life. Y entonces aquí está el resultado de mi vida. It makes sense. 1 + 2 + 3 = 4. Entonces Or 7. eso tiene sentido. 1 más 2 más 3 más 4 igual a 5. No. No. We want it to be, you came from what family? Tú veniste de una familia And you had what friends? y tuviste unos amigos And you went to what school? y fuiste a esta escuela And somehow y de, God has done this with your life. y de pronto Dios hizo esto con tu vida. We need a gap that can only be explained by solo Dios. Hubo un largo recorrido que solo puede ser explicado porque solo Dios lo hizo. We don't just want to have a good life, we want to have an only God type of life. No solo queremos tener una vida, queremos tener una vida de solo Dios. We don't want to have a good church, we want to have an only God church. No queremos tener una iglesia, queremos ser una iglesia que sea solo Dios esa iglesia. We don't just want a big church, we want a move of God in our church. No queremos ser una iglesia grande, queremos ser un mover de Dios en nuestra iglesia. And when you look at the different characters in the scriptures, in the Bible, Y cuando ves diferentes personajes en la Biblia, every single one of them had a part of their life that could only be explained by solo que Dios. todos ellos tuvieron una parte en su vida que solo puede ser explicada como solo Dios pudo hacerlo. You have Joseph goes from a prison and ends up in a palace. Vemos a José que estuvo como esclavo y terminó como un príncipe. You have David, he goes into a lion's den and he comes out unharmed. Vemos a David que estuvo con los leones y de pronto tenemos a un rey. You have Moses and he's a murderer and a shepherd and he becomes the leader of his people and parts the Red Sea. Y vemos a Moisés habiendo tenido todo y haberse convertido en tener apacentando ovejas, el Señor lo puso como un gran líder para su pueblo. And you have Jesus Y and tienes he dies, but then he is raised to new life. Y vemos a Jesús que murió y de pronto resucitó en nuestras vidas. That's right. Eso es solo Dios. In your life, Y en tu vida, a solo Dios gap. solo Dios debe ser. In your marriage, En a tu- solo Dios. En tu matrimonio hay un solo Dios, lo pudo hacer. In your job, solo Dios. En tu trabajo hay un solo Dios, lo pudo In your hacer. dreams, solo Dios. En tus sueños hay un solo Dios, lo With your pudo hacer. children and your family, Con solo tu Dios. familia hay un solo Dios, lo pudo hacer. God wants to move today in your life. Dios quiere moverse hoy en tu vida So when people look at your life, para que cuando la gente vea tu vida they say it doesn't make sense. diga no tiene sentido. It must be solo Dios. Eso tuvo que haber sido solo Dios, lo pudo lograr. There are times when solo Dios is easy. Hay momentos donde el solo Dios lo puede hacer, es fácil. When you have no other options, we always go to Cuando only no God. tienes ninguna otra opción y solo dices solo tengo a Dios. The challenge is to live every day solo Dios. El reto es vivir todos los días con un solo Dios, lo puede hacer. And this will happen one of two ways, and these are the two things I want to talk about. Y esto pasa de dos maneras y son las dos cosas que quiero hoy hablar contigo. If we want to live only God, Si queremos vivir solo con una vida de solo Dios lo puede hacer, we either need to let God expand our vision tenemos que dejar que Dios expanda nuestra visión or decrease what we're relying on that's not God. o
dejar take away. o dejar que lo que no es de Dios decrezca. And it's up to you. You can either have God increase your vision or strip away the things you're trusting Solo in. tienes estas dos opciones, o incrementar tu visión o dejar que crezca lo que el enemigo ha estado poniendo. Let's look at the Bible. We're in church, so we should look in the Bible. Estamos en la iglesia y pues tenemos que leer la Biblia, ¿no? Vamos a leerla. Jueces capítulo 6, versículo 11 al 16. Jueces capítulo 6, versículo 11 al 16. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del cual de Absier Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lugar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor del menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. God wants to increase your vision of how you see yourself. Dios quiere incrementar la visión de cómo te ves a ti mismo. He wants to change the way you see your identity. Él quiere que cambies la manera de cómo ves tu identidad. Here's Gideon. He is the least in his family, Gedeón es el menor en su familia and his family is the least in its tribe, y su familia es la menor en la tribu and his tribe is the least in his nation. y la tribu es la más pequeña de toda la nación. He's hiding out, and he's hiding from the enemy, and he's making food in secret. Y se está escondiendo de los enemigos y está cocinando en secreto. He's small and he's scared in his own eyes. Él es pequeño y es miedoso en sus propios ojos. But God comes and he says, Pero Dios vino y le dice mighty hero. valiente héroe. There's solo Dios gap. He sees himself as small, Él se veía tan pequeño, but God sees him as a hero. pero Dios lo estaba viendo como un héroe. And if you want to step into a solo Dios story, Y si queremos saltar a nuestra historia de solo Dios lo puede hacer, you must let God change the vision of how you see tienes yourself. que dejar que Dios cambie la visión de cómo te ves a ti mismo. Because you might be looking at how you are right now, Porque tal vez te estás mirando de cómo estás ahora mismo, but God sees who you could be. pero Dios te ve en lo que puedes llegar a ser. And in this room, there are people who see themselves as small and insignificant. Y en este lugar hay personas que se ven pequeñas y se ven insignificantes. But God doesn't see anyone as Pero insignificant. Dios no ve a nadie insignificante. This is a room full of mighty heroes. Este es un auditorio lleno de grandes héroes. And come on. Vamos. And we need to stop arguing with God inside ourselves and let His word be the word we accept Y over our debemos de lives. dejar de pelear contra Dios en cuanto a cómo nos vemos y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros. I know your family is insignificant, Tal vez tu familia es insignificante and maybe you don't have much money or influence. y tal vez no tengas dinero o influencia, But that doesn't matter because God is writing an only God story with your pero life. eso no importa porque el Señor está escribiendo una historia donde Dios solo Él lo pudo hacer. And unless we can get this and we can accept it, we cannot step into this Y type of al story. menos que no lo aceptemos y no lo abracemos, nunca vamos a poder saltar a ese solo Dios. This is not just another church in Mexico City. Esto no es solamente una iglesia más en la Ciudad de México. This is the beginning of a movement that God is
is working out in the city. Esto es el principio de un movimiento que Dios está trabajando alrededor de ciudades y Yes. naciones. It's a mighty hero church. Es una iglesia llena de héroes. You might not feel it, you might not see it, but God's talking about what's to come. Pero tal vez no lo sientas, no lo veas, pero Dios está hablando de lo que va a ser por delante. And when we agree with God, we step into our solo Dios story. Y cuando aceptamos a Dios, nos ponemos de acuerdo con Dios, saltamos a nuestra historia de solo Dios lo pudo hacer. A few years ago, I bought a boat. Hace unos años compré un bote. I didn't tell my wife. No le dije a mi señora. I had to go pick up the boat. It was just a small boat. Tuve que ir a recoger el bote. Era un bote pequeño. It was on a trailer. Estaba en un tráiler. I drove an hour to go pick it up, Fui a recogerlo una hora de distancia. and I brought it back to my house in the middle of the night Lo traje a mi casa en la madrugada to sneak it in so my wife couldn't see it. para que mi esposa no se diera cuenta. It's not good marriage advice. Eso no es un buen consejo de matrimonio. On the way home, De regreso a casa, about 5 minutes from my house, a unos 5 minutos antes de llegar a mi casa, on the freeway, the trailer made a noise. en la autopista el tráiler hizo un sonido extraño. So I pulled over to inspect. Así que me detuve para inspeccionar qué estaba sucediendo. I went and had a look, and what had happened is the rope or the strap that was holding the boat onto the trailer had broken. Y entonces me detuve para ver qué estaba pasando y me di cuenta que la cuerda que estaba sosteniendo el bote se había quebrado. And when it broke, the metal piece hit the tire and shredded the wheel. Así que lo que sucedió fue que el metal con la cuerda se enredó en la cuerda, se enredó en la llanta. I didn't know what to do because I didn't have a spare wheel, and if I left the boat there, it wouldn't be there in the morning. Y no sabía qué hacer porque no tenía las herramientas. Y si yo dejaba el bote ahí en la noche, al otro día ya no lo encontraría. So I had a friend with me, and we looked at each other and said, should we just drive with a broken wheel? Entonces miré a mi amigo que tenía y le dije, ¿manejamos con la llanta rota? So we drove on the freeway with a broken wheel, and bits of rubber are flying off the boat as it bounces along the freeway. Así que íbamos en esa autopista con la llanta rota. Ustedes pueden imaginarse eso. It was very uncomfortable until the last piece of rubber flew off, and we were just on the middle wheel. Entonces lo que sucedió fue que toda la parte de la llanta de plástico se deshizo por completo y se quedaron solamente con la parte de metal. ¿Cómo se llama eso? And that moment was glorious because all of a sudden, as the middle wheel started spinning, it started creating sparks off the back of the trailer. Y entonces lo que empezó a suceder fue que la onda esa de metal empezó a sacar chispas por toda la autopista. The trailer felt like the Batmobile. Yeah, you know, like Batman. Entonces parecía que iba yo en el transporte de Batman. I thought we were almost home safe. I pulled into my street. Así que ya pensé que ya estaba a punto de llegar a casa, así que me detuve. And then there was a policewoman waiting there. Así que estaba una policía esperándome Shaking ahí, her head. moviendo la cabeza. She pulled me over, and in New Zealand they're very strict with fines and tickets. Así que se acercó a mí la policía, y en Nueva Zelanda son súper estrictos con toda esta onda de las multas. She asked what I did for a job, Entonces me preguntó que qué hacía, en qué trabajaba. and I didn't want to bring God into disrepute. Así que no quería meter a Dios en este asunto. So I said I was a teacher. Así que les dije, soy un maestro. We sorted all of that out, and I took the boat home. Así que después tomé el bote a mi casa, And the next day I inspected the boat. y al siguiente día inspeccioné el bote. And I discovered that in the boat it had become so full of old water and rubbish Entonces descubrí que este viejo bote estaba tan lleno de agua y de basura that one of the sides was so much heavier than the other. que uno de los lados estaba más pesado que el otro. And that's what caused the rope to break Y eso hizo que se rompiera la cuerda and the wheel to come off y que la llanta se ponchara, and to get in trouble with the police y en meterme en problemas con la policía and my wife. y mi esposa.
The boat had been left sitting outside El bote ha estado afuera and had collected so much rubbish y como estaba afuera, pues mucha basura llegó a tener. that it was only a matter of time before something went wrong. Así que solamente faltaba un poco de tiempo para que algo mal sucediera. This is a metaphor for our lives. Esta es una metáfora para nuestras vidas. We collect rubbish ideas about ourselves Nosotros colectamos mucha basura acerca de nosotros that aren't from God, que no vienen de Dios. and we see ourselves Y nos through vemos, these things nos vemos a través de estas cosas, rather than seeing ourselves how God sees us. en lugar de vernos de la manera como Dios nos ve. And if we continue to hold on to those ideas, Y si nos seguimos aferrando a esas viejas ideas, it's only a matter of time before something will break Solo- and the wheels will come off and we'll get into trouble. solo falta un poco de tiempo para que la cuerda se rompa y se enrede en la llanta y todo salga mal. But when we accept God's declaration over our life, Pero cuando aceptamos la declaración de Dios en nuestras vidas, it invites Him into our story. es invitarlo a Él a nuestra historia. God wants to expand the vision of how we see ourselves. Dios quiere expandir la visión de cómo nos vemos a nosotros mismos. He also wants to expand our vision of what we think is possible. También Él quiere expandir nuestra visión acerca de lo que nosotros pensamos que es posible And of our capacity. y acerca de nuestra capacidad. Because he says to Gideon, mighty hero, go with the strength you already have and rescue Israel. De esta manera, como le dijo a Gedeón, grande héroe, tú eres el próximo conquistador. You have more strength in you than you realize. Tú tienes más fuerza de la que te imaginas. And God wants to call it out of you Y Dios quiere sacarla de ti so that others may be rescued. para que otros más puedan ser rescatados. And I know you don't think you have what it takes, Y tal vez piensas que no tienes lo que se necesita, but God wants to expand your vision pero Dios quiere expandir tu visión to realize He's put something inside of you y te das cuenta que ha puesto algo dentro de ti, by His Spirit, su espíritu, and He wants to call it out of you. y quiere sacarlo de ti. It's like in the army or the military, Es como en el ejército militar. when they train soldiers, they push them to their limit. Cuando entrenan a los soldados, los presionan hasta su límite And beyond their limit, y aún más allá de su límite, to show them what they thought they were capable of para que se den cuenta de lo capaces que son de hacer was so much less than what they actually are capable of. y que son capaces de hacer mucho más de lo que pensaban que podrían hacer. When you run a marathon, people feel like giving up. They hit the wall. Cuando se corre un maratón, las personas piensan que no lo van a lograr, que se van a quedar a la mitad. But if they break through, they get a second wind. Pero cuando se quiebran ellos mismos, pueden dar mucho más. And the SAS say that when you are completely tapped out and you can't go any further, Y a veces podrías sentirte que ya estás quebrado total y que ya no puedes seguir más hacia adelante. you are only at 40% of your physical capacity. Cuando te has quebrado, realmente lo que dicen los estudios es que has logrado solamente el 40% de tu capacidad. Your mind gives up before your body. Tu mente pone un límite a tu cuerpo. So God wants to expand the way you think. Así que Dios quiere expandir la manera como piensas. Because with God, it's possible to win a whole community. Porque con Dios es posible ganar a toda una ciudad. It's possible to change a whole family, Es posible cambiar a tu familia. a whole office building, Puedes levantar edificios. and a whole city. Puedes alcanzar toda una ciudad. Because when you read the Bible, it's full of stories of God doing the impossible. Porque cuando lees la Biblia está llena de historias de personas haciendo lo imposible. Not because we are great, No porque nosotros somos grandes, but because of what God has put inside of us is sino great. por lo que Dios ha puesto dentro de nosotros es grande. Solo Dios. Solo Dios. Should we read the next part? Leemos la siguiente versículo. That's the first part. God wants to expand our vision. And the second part is God wants to strip off what we are relying on that's not Him. Y la segunda parte es que Dios quiere quitar de nosotros las cosas que no son de Él. And let's look at how that works for Y Gideon. vamos a ver cómo funcionó con Gedeón. Jueces capítulo 6 versículo 33 al 35 dice: poco tiempo después
Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de granero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón, Neftalí, para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Y nos saltamos a Jueces capítulo 7. Entonces Jeroboam y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Herod. El campamento de los ejércitos de Madián estaban al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que su salvación fue salvación con su propia fuerza. Por tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa, y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados, hazlos descender al manantial, determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a los que beben el agua de sus manos, lamiéndola como lo hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Wow. In this story, Gideon is going into battle outnumbered 5-1. En esta historia vemos a Gedeón entrando a una guerra donde son 5 contra 1. He has 30,000 and they have 150,000. Ellos son 30,000 y los otros son 1,500. It would have already been an only God story if God just let Gideon go with the army he had. No hubiera sido una historia de solo Dios lo pudo hacer si Gedeón se hubiera ido con todo su ejército. But God wants to write glorious stories. Pero Dios quiere escribir historias gloriosas. So he strips the army down and down and down. Así que él le fue quitando y quitando parte de su ejército, So that only he would get the glory for the para win. que solamente él se le pudiera dar la gloria. Here's the bad news. Aquí están las malas noticias. God will strip you down and down and down. Dios te va a dividir una y otra vez hacia abajo, So that only he will get the glory from your para story. que él solamente pueda tener la gloria en la historia. Don't be scared, No te asustes, because we don't have to wait for him to strip us down porque no tenemos que esperar a él que nos quite lo que no necesitamos. if we choose not to put our trust in anything but God. Si no confiamos en él, no ponemos nuestra confianza en él y más que en él. See, the danger in a great church like this, Así que el peligro en una iglesia como esta: great leaders, grandes líderes, great building, gran edificio, great worship, una buena alabanza, great food, buena comida. is that we can begin to rely on those El things. problema es que podemos acomodarnos a esas cosas. There's nothing wrong with those things No hay nada malo con esas as cosas, long as we're trusting in only God to change people's lives. mientras continuamos confiando que solo Dios lo puede hacer. What is a blessing in one season, what's a blessing in one season Lo que fue una bendición en una estación can become a hindrance to trusting God in another season. podía ser un dolor en otra A estación. barrier. Puede ser una batalla en otra estación. Finances can be a blessing, Finanzas pueden ser una bendición, but it can become a barrier to trusting pero God. después podrían ser una barrera para poder confiar en el Señor. Having a great church Tener is a blessing, tener una gran iglesia es una bendición, but it can become a barrier for trusting God for yourself. pero podría convertirse en una barrera si empezamos a confiar solo en nuestra fuerza. Having great leaders is a blessing, Tener grandes líderes es una bendición,
As long as we're not trusting in the leaders, but we're trusting in God. Mientras no confiemos en los líderes, sino confiemos en Dios. And you need to understand, if we're not careful, Y tienes que entender que si no somos cuidadosos, what God blesses you with in one season lo que te bendijo en una estación can become a barrier to the only God story in another season. podía ser una limitante para esa historia de Dios solo puede hacerlo. So our choice must always be Así que nuestra opción sería to not trust in anything de no confiar en nada, except God. solamente Dios. Except God. Solamente Dios. We live on an island, Vivimos en una isla, so we have to teach our children to swim. así que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a nadar. So we take them to the swimming pool to teach them. Así que los llevamos a la piscina. And with all 4 of my children, the same thing happened. Y con mis 4 hijos sucedió esto. When they were babies, Cuando eran bebés, they were fearless. They weren't scared of the water. no tenían miedo. But when they would get to about 3 or 4 years old, they would become scared. Pero cuando cumplieron 3 o 4 años se volvieron miedosos. And so they would stand on the side of the pool. Así que se paraban en una parte de la piscina. And I would be in the water asking them to jump to me. Y yo estaba en la piscina y ellos esperaban que yo me metiera con ellos. And they would be like, no. Y entonces, yo estaba en la piscina y les decía que saltaran y ellos me decían no. Because they can't swim yet, so they're scared. Así porque como ellos no saben nadar, pues tienen miedo. But if I would beg long enough, Pero si estoy un buen tiempo con ellos, eventually they would jump into my arms. en tarde o temprano ellos van a saltar a mis brazos cuando se los pido. And even though they couldn't swim, they would be safe. Y aún aunque ellos no sepan nadar, ellos se sienten a salvo. It didn't matter how deep it was, No importa qué tan profunda sea el agua, because they would be in their father's arms. porque ellos van a terminar en los brazos de su padre. When we step into our only God story, Cuando saltamos esa piscina de solo Dios lo puede hacer, and God gives us a vision that we're scared of, y Dios nos da esa visión que nos da terror, nos da miedo. He's not asking you to be able to swim. Él no te está pidiéndote que estés fuera de la piscina. He's asking you to jump in his Él te arms, está pidiendo que saltes And a trust him. sus brazos y confíes en Él. because there's nowhere safer than the father's arms. Porque no hay nada más seguro que estar en los brazos del Padre. He has the capacity to keep you afloat Él tiene la capacidad de mantenerte a flote and to take you where he's asking you to go. y llevarte a donde Él quiere llevarte. He just needs you to take the leap Él lo today. único que necesita es que tú tomes el paso y te avientes. That is the increased vision. Y que puedas ver esa visión incrementándose. But something would always happen with my children. Algo sucedió con mis hijos siempre. After we'd been in the water for a few minutes Después de estar un buen tiempo con ellos en el agua and I've been holding them, y estarlos sosteniendo, they would get a false sense of their ability to swim. ellos empezaban a tener un sentido falso de su habilidad de nadar. They would think it's easy. Ellos empezaron a pensar que es fácil nadar. So they would start pushing away from me Así que empezaron a empujarme que me hiciera a un lado to have a go on their own. para poder tenerlo por su propia cuenta. And as a loving father, I would let them go. Y como un padre amoroso, yo los dejaba que se fueran. And every time they would sink. Y cada vez que sucedía eso, se ahogaban. This is exactly like us and God. Eso es exactamente con Dios y nosotros. Sometimes we're so used to God holding us up A veces estamos tan acostumbrados a que Dios nos tenga en sus brazos that we take it for granted que ya lo damos por hecho. and we try to go on our own. Y tratamos hacerlo ya por nuestra propia cuenta. And some of you are here today and you've pushed away from God Y muchos de aquí quizás hicieron a un lado a Dios. and your life has begun to sink. Y tu vida se está empezando a hundir. Your marriage is sinking. Tu matrimonio se está hundiendo. Your family is sinking. Tu familia se está Your hundiendo. career is sinking. Tu carrera se está hundiendo. Addictions are coming back. Adicciones están regresando. It's because you stopped being in the Father's arms. Es que dejaste de estar en los brazos del Padre. And today He's inviting you back Y hoy te está invitando a que regreses a sus brazos otra vez. because you can't do it on your own. Porque no lo puedes hacer por tu propia cuenta. It's solo Dios. Solo Dios lo puede hacer.
It's also interesting that sometimes my kids, they didn't want to be in my arms. Es interesante que muchas veces mis hijos no querían estar en mis brazos They would rather have a floaties or a life jacket. y traían sus flotadores o sus chalecos salvavidas. The illusion of swimming. Esa es una ilusión de que saben nadar, But we don't want that. pero no queremos eso. We don't want to trust in our finances No queremos confiar en nuestras or our finanzas reputation. o en nuestra Or our reputación friends. o en nuestros amigos. We've got to live our lives in the Father's arms. Queremos vivir nuestra vida en los brazos del Padre. And I feel like I came all the way from New Zealand Y yo creo que vine desde Nueva Zelanda here to tell you aquí para decirte that God is wanting to write a solo Dios story with que your life. Dios está esperando hacer una historia de solo yo lo pude hacer. If you keep living life within your own abilities, Si sigues viviendo tu vida con tus propias habilidades, you will live a small life. vas a vivir una vida pequeña. But if you step into the Father's arms, Pero si te paras en los You take a leap to si Him vas today. a los brazos del Padre, God can make your life bigger and make it have a more impact than Dios you could ever puede imagine. llevarte a lugares más lejos y ser una vida de impacto como no lo imaginaste. This is not for special people. Esto no es para gente especial. This is just for people who say yes to God. Esto es solo para gente que dice sí a Dios. He doesn't need anything but you saying yes No necesita nada más de ti, más tú And- mismo diciendo sí and leaping into His arms. y dejándote llevar en sus brazos. I wonder if we could all stand to our feet. Queremos ver si todos se pueden parar sobre sus pies. El piano, por favor. I believe the Spirit of God wants to speak to you today. Yo creo que el Espíritu de Dios quiere hablarte hoy a tu vida And He wants to give you a vision for your life. y quiere darte una visión para tu vida. He wants to give you a vision for your gifts, Quiere darte una visión para tus talentos, a vision for your family, una visión para tu familia, a vision for your city una visión para tu ciudad, from Him. para Él. Some of you, God is going to remind you of a vision you forgot, Algunos de ustedes van a recordar la visión que ya habían olvidado and He's going to restore it today. y la va a restaurar el día de hoy. Some of you, you think you're too old for visions, Algunos podrían estar pensando que están muy viejos para visiones. but the scriptures say even the old men will dream dreams. La Biblia dice que aún los ancianos soñarían sueños. Because if you still have breath, God's not finished with you. Porque si tú todavía tienes aliento, Dios aún no ha terminado contigo. Maybe you think you've missed the boat, Tal vez piensas que ya perdiste el bote, but God redeems the stolen years. pero Dios va a redimir los días perdidos. And God can do more with just 1 year in His power than you could do in 100 years in your own power. Porque Dios puede hacer tan solo en un año lo que tú nunca lograste hacer en 100 años. Could we lift our hands if you feel comfortable? Podías levantar tus manos si te sientes cómodo. Could we close our eyes? Puedes cerrar tus ojos And could we let the Spirit of God Y put vision inside of us y dejemos que el Espíritu de Dios ponga visión dentro de nosotros so people would look at our lives para que la gente pueda mirar nuestras vidas and say it doesn't make sense? y pueda decir no tiene sentido, There could only be solo pudo haber sido solo Dios. una historia de solo Dios lo pudo hacer.